cantar con tristeza, aunque han pasado los años, recordando a un general que siempre supo ser gallo, que aquí no lo mataron, de esto se cumplen 100 años. Era un charro de veras, era hombre de a caballo. Lo mismo rodaba un toro que manganeaba un caballo. Y ese paso de la muerte siempre supo ejecutarlo. Pues acá lo que es de temporal eran cosechas, pues que decían uno, no, yo levanté, sembraban 10 cuartillos, levantaban 20 cargas de mazorca, óigalo bien, sembraban 70, era el doble. Y hay unos que levantaban hasta más, y le digo, y se sembraba paso largo, pues, paso largo. Y de suyo, peor cuando usted tumbaba monte, que donde se tumbaba el monte, luego pues hay mucha hoja, ¿no? Y está bien podrido el terreno, hasta decían, no, o sea, aquí van a ser cosechones locos, así decían los viejitos, ¿no? Porque ya todos ellos pues, ya murieron, eran tiempos de aquellos que nacieron en tiempos de la revolución. Es que un padrastro que tuvo, o sea que mi mamá tuvo una persona que era el dueño de las tierras, nomás que yo trabajé con mi padrastro y ya se murió y ya andaba yo con la yunta allá en el campo que me mandan traer, vete a ver a Magdaleno que venga, y él estaba en apuros de que ya pues se iba a morir, ¿no? Que desunzo los bueyes y que me vengo con el apero, amarré los bueyes allá en la sombra y que me vengo. Ya llegué, dice, vete a ver al comisariado, dice. Y al fulano, a otro, 2 vinieron, así como ahorita ustedes. Les dice mi padrastro, miren, es que yo, pues, él les dijo, ¿no? Que él, pues, ya presenté algo, ¿no? Pues que les dio a saber, pues, que en presencia de ellos me iba a dar la tierra que él tenía, porque él era el dueño, yo no, era pues, era mi padrastro. Había aquí un camino que se iba uno por acá, por San Rafael, pero estaba feo, vaya, no podía, solamente un carro que había aquí, ese carro era de unos señores que tampoco eran de acá, ¿no? Nomás que llegaron acá y al acabar, pues cuando el movimiento ese que les digo de lo de Zapata, pues también aquí se quedaron. Y ese señor tenía un carrote viejo también. Y ese era el que transitaba por ahí, pero con trabajos a veces llegaba ya nomás con 3 llantas. Pues no había carreteras, más que puras brechas. Aquí, por ejemplo, no había puente, no había carretera. Era una comunidad olvidada, aislada. De tal suerte, pues, que para ir a Cuautla aquí, tenía uno que irse a Huichila. Ahí pasaba el tren que venía de Puebla a la 1 de la tarde. Ahí lo abordábamos y nos íbamos a Cuautla. A estas horas ya estábamos en Cuautla comprando y apurándole porque al otro día a las 11 había que regresar otra vez en el otro tren que venía para Puebla y ahí nos esperaban. O ahí esperábamos, porque en ese entonces yo era niño, al que iba a Cuautla a comprar, a mi papá o alguien. Esa era la forma en que vivíamos aquí, principalmente en las aguas, porque entonces sí llovía, y llovía bastante, de tal suerte de que
A veces aquí no llovía, nomás se me nublaba, pero en el volcán, allá en la sierra, no, olvídense. Tronaba y a luego está en río crecido. Una creciente que dilataba 3 y 4 días y no podíamos pasar, ni a caballo. Entonces había que pasar en una hamaca de alambres, tejida con bejucos, con madera. En el tiempo temporal se andaba sumiendo hasta por acá. Cuando llovía harto, ¿no? Las calles eran feas, vaya. No podía usted caminar, así pues. Sí, iba uno caminando, pero antes, entonces, por decir, donde está la barda, no era barda, era puro palo pique así, del cerro, pues. Así estaban cercados los sitios. En ese tiempo, si aquí había algún, por decir, algún herido, algún muerto que mataran aquí la palomilla, lo sacábamos cargando hasta el moyote. Hasta allá no lo llevábamos, o herido que fuera, pues. Luego se juntaban la ronda, un grupo que le nombramos la ronda, que cuidaba la noche, y ya hacer una camilla o como quiera que sea, pero ya lo sacábamos cargando, pues. Mataron a mi papá porque participaba en una de las defensas rurales que organizó el gobierno en ese entonces para acabar con el abigeato y darle así tranquilidad a los pueblos, ¿verdad? Entonces hizo un decreto, pues, donde se organizaba a las comunidades, a los campesinos, a los vecinos que quisieran, en rurales, ¿verdad? En defensas rurales. Pues era una costumbre, ¿verdad? De que ponían un grupo como de unos 10 por ahí. Y pues ese era el que estaba, como por decir, la responsabilidad sobre ellos en la noche. A lo que pasara, ellos tenían que dar aviso al comandante, al ayudante, pues. Ujú. Y ya si había algo, como le acabo de decir, pues a irlo a comentarlo con las autoridades mayores y cargárselo y llevarlo, pues. Pero no había ambulancia, no había patrullas, nada, nomás aquí, pues. Sí, pues es que venían de los hornos, de los ranchos. Aquí era una plaza bonita, que ocurría mucha gente a los toros, para montarlos y para torearlos. Bueno, eso era un lugarcito bonito aquí. En ese tiempo eran, como decir, con los muchachos de ahora que tienen su deporte, ¿no? Así yo entendí esa cosa del ser, de unos les gusta pues andar a caballo y tumbando los toros y otros montándole. Bueno, cada quien tiene su deporte, porque yo monté toros también. ¿Por qué? Pues porque para mí es un deporte eso, nomás que yo cuando me aventó aquí en esta plaza un toro, me aventó lejos y entonces dije yo, no, ahora sí ya vi de que no. Y ya no monté, y ya no monté, y ya no. ¿Por qué? Pues porque digo, no, sentí que me voló lejos. No, pero se hacía bien feo el animal y ahí se me quitó esa, porque es gusto pues que tiene el hombre. Había que comer entonces porque cuando en tiempo de agua, ¿no? Era el guachocote, nananchi y la guayaba y el hongo que empezó a salir en el cazaguate, pitayas, eso es lo que nos daba la naturaleza, pues. Y luego me llevaba, decía, vamos a zacatear o vamos a piscar. A todo íbamos nosotros, de que mi mamá nos mandaba. Decía mi mamá, vamos a ayudarle al hombre,
o íbamos a zacatear a azotar frijol. Llevamos la comida y ya nos quedábamos. Bueno, mi mamá se iba con su marido y yo hacía yo la comida y ya le llevaba yo a mi mamá y a mi padrastro. Ay, la hacienda era un juguete para todos los que nos criamos en esa época de chamacos. Era un juego muy bonito. Subíamos y bajábamos de la hacienda y otros al chacuaco. ¿No? Aquí nosotros sembrábamos para el gasto, nomás para comer. Sembrábamos como unas 8 maquilas, veníamos a levantar un tercio, casi no la acababa el zorrillo. Por eso ni le tuvimos mucha fe al cacahuate. Me fui con un tío que fue revolucionario, hermano de mi papá, y que vivía en la colonia Parres, José G. Parres, allí cerca de Cuernavaca, una colonia entre Atlacomulco y Jiutepec. Cuando muere mi papá, él vino al sepelio y nos dijo, el que se quiera ir conmigo, lo bien recibido es, no lo quiero para que me ayude a trabajar, lo quiero para mandarlo a la escuela. Y eso se me grabó a mí, pues aquí no había escuela. Había 2 cuartitos, pues, ahí donde daban primero y segundo año y ya. Entonces se me grabó eso y en cuanto tuve oportunidad, quedo huérfano a los 9, a los 11, que me voy allá con mi tío. Y él me mandó allá a la escuela, a Jiutepec y a Cuernavaca a hacer mi secundaria. Ya luego me vine cuando ya tenía yo 17 años. Ya después, porque cuando nosotros nos alumbrábamos era con candil y quinqué. Las calles estaban oscuras, oscuras. Corríamos a comprar petróleo para alumbrarnos con un candil que hacían de mecha y un quinqué con una bombilla. Entonces no había luz, nada. Yo digo que, pues ya nomás porque la gente se aborda a todos, ¿no? Pero pues se veía mal porque en la noche, pues bien oscuro, se andaba uno, cuando salió uno a la calle en la noche, pues se andaba uno topando uno con otro. Cuando sentía uno, ya se topó uno, ay, no, perdón, y el otro, ¿no? Pero por eso, porque es bien oscuro. Pero así andaba la gente, pues, echando parranda por ahí, cantando, echando vino. A todos se amoldan la gente, pues. Porque nos íbamos a caballo, pasábamos la hamaca que le decía uno, abajo pasaba uno el río. Y ya nosotros arriba subíamos, pasábamos en una hamaca. Y ya los caballos pasaban adentro del río. No estaba el puente y no estaba esa carretera. Pues nos íbamos a la barranca porque no teníamos agua potable. Y hasta con los chamacos de un lado cargando y la tina de ropa a un lado. Porque no había agua aquí, pues no había. 26, creo, cuando es señor Santiago Santana. Entonces, según nosotros, entonces sembramos el frijol de temporal. Y ya hay dentro del frijol, pues sembrábamos maicito negro, o sea, colorado, que para los elotes. Y aquí puro desiembran, aquí los hombres todos puro desiembran, negro, colorado o blanco. Y nos gusta mucho ese maíz, nos gusta mucho, a mí me gusta más el negro. Los temporales venían pues buenos, abundantes. Cuando estábamos azotando, que es por decir como por el 24 de octubre,
estaba uno cosechando también, arrancando ya el frijol. Entonces, pues según nosotros, estábamos azotando y comiendo lotitos, pues. Ujú. Sí, entonces pues no había ni carro ni nada, teníamos nosotros como 12 caballos y luego que ajustamos llevamos unos peones aparte de nosotros, ajustamos unas 12 cargas, cargamos y hasta acá, veníamos con la mazorca. Cuando yo era niña, sembraban arroz, plantaban, se ponía el almárcigo. Del almárcigo se ponía, y ya que ya estaba bueno, ya se plantaba. Eran melgas, unas melgas que hacían con pala. Mi papá trabajó mucho en el arroz. Yo estaba chica cuando llevaba de comer, porque siempre me gustaba andar a caballo y les llevaba el almuerzo. Ajá, porque está cerca. Y entonces pues ahí ya. Después crecí, después me casé y yo seguí con mi esposo sembrando, plantando arroz. Yo le ayudaba yo a plantar y le ayudaba yo a desenjeguitar. Aquí cuando se empezó la caña, yo andaba por ahí, estaba 18 años, yo me fui para Michoacán, pero aquí entonces el peón ganaba 5 pesos diarios. Yo me fui a Michoacán, allá el peón ganaba 20 pesos. ¿Era más barato aquí? Sí, baratísimo. Fue cuando se empezaba a sembrar caña aquí. Ya las personas que fuimos a Zacatepec a gestionar lo de la caña, y los señores de aquí de Chinameca, los señores grandes, decían, ¿qué andan haciendo con trabajos? Se acabó esto de la caña y ya ustedes ya andan aquí. Ahora nos regañaron los señores viejos, pero dije yo entre mí, porque yo no sé leer, dije entre mí, ni ven el resultado, ya están enojándose, y luego entre poco se pensionaron. Digo, pues gracias a Dios, a nosotros que hicimos ese trabajo, y pues es que tiene que haber hombres que sean hombres, pues que tengan un ánimo bonito, ¿no? Porque yo entendí pues que ese trabajo que hicimos fue un trabajo grande, porque luego empezó a hacerse las carreteras y el puente, y bueno, se empezó a ver bonito. Y yo sentí, digo, no, pues gracias a Dios que pues hay dinero, pues valió ese trabajo que hicimos. Para ser comisariado se necesitaba ser ejidatario o sucesor preferente y no tener tierra rentada. Yo de eso vivía, rentaba tierras para sembrar maíz, arroz, caña, en fin. Y cuando se llegó ese momento, ahora, o sea que yo estaba impedido pues, por la ley, pero los ejidatarios aquí me apoyaron mucho, me apoyaron bien. Y cuando vinieron al cambio, después de que se había mandado la convocatoria, se empieza a platicar, empezó a platicar el promotor agrario, que ahora le llaman visitadores, sin saber qué. Y les lee el código agrario. Pues empezamos a las 10 de la mañana, y eran estas horas y no nos podíamos destrabar. Allá en la hacienda, ahí donde está el museo, ahí nos encerramos, ahí. Éramos 100 gentes. De las 100 gentes, 80 querían que yo fuera comisariado y 20 tenía yo en contra. Eran los caciques aquí. Los que
en una asamblea callaban a la gente groseramente. Cuando alguien opinaba en contra de ellos, usted cállese, pendejo, usted no sabe ni lo que dice. Y a señores, ¿no? Humillándolos de esa manera. Eso fue lo que me hizo a mí destacar cuando fui presidente de la Sociedad de Padres de Familia. Y por allí me vieron ciertas pintas, cierta ventaja, y fue allí a donde les quedó esa espinita, esa tentación, y cuando se llega al cambio del comisariado, se aferran a que yo tenía que ser comisariado ejidal. Sí, porque antes estaba unida la gente, con una cosita que había, se juntaba toda. Ajá, nomás aquí, nosotros una vez nos metió ahí un tlacuache con las gallinas y que le tiramos con una escopeta, ¿no? Y luego se nos montaron aquí, ¿qué hay? Pues nada, mira. Esto se metió y pues le tiramos con una escopetita. Va. Sí, no, antes toda la gente se unía en cualquier cosa. Es el Palo Blanco. Allá se iba toda la gente, empezando abril y mayo, nos íbamos a caballo con gallinas, con marranos, con todo. Llevamos un burro cargado de los dos lados, colgando de gallinas y pollos y gallos. Para temporada ya comer, puro comer. Teníamos sin ni un pollo. Ajá. Y para mantenernos allá, pues. Iba yo con todas las cosas en caballos, cargábamos todo. Cargábamos maíz, ¿qué se entiende? Todo lo de comer. Lo envasaba yo en bolsas o en cubetas. Y ya lo llevaban, lo amarraban a la silla del caballo. Y ahí nos llevábamos todo. Y ya vivíamos. Se iba uno de aquí, ahí va uno con el arado, los bueyes y las chivas, ¿no? Que para quedarse, porque como pues hacía uno casitas allá, y así iba uno a establecer allí, a vivir y a trabajar, ¿no? Hacían casitas provisionales para irse a vivir allá, mientras trabajábamos allá, poner las siembras. Sí, casi estaba pegado las casas. ¿Cómo hacían sus casitas? ¿De qué hacían sus casitas? Pues de zacate, de palma, de así, sencillas, ¿no? Paraba uno la cama, que eran 2 horquetas, y allí ponía uno la cama de otate y los petates, y a dormir, y el pabellón por los alacranes. Las casas las techaban con chinamil alrededor, y allí los niños en la cama y los viejos abajo. Allí no, los niños no los dejaban tan como quiera andar allí de noche, porque había mucho alacrán. En ese tiempo había mucho alacrán, mucho, ¿verdad? Mucho alacrán había en las casas. Siempre le picaban a los niños o a uno de adulto. Y allí pasábamos el temporal desde mayo, junio, julio, agosto. Una cubetita así, grandecita. Lo llevaba al molino el señor. La arreglaba yo le ponía encima una servilleta y una bolsita así, le echaba yo y ya se lo colgaba al caballo y se iba al molino. Cuando yo ya viene con la masa. Y ya estaba el almuerzo, lo que había, ¿no? Lo que había. Pues aquí, allí salía uno de la casa a la chamba, ¿no? Entonces ya la mujer hacía la comida y le llevaba al campo el lonche, ¿no? Y así era la cosa. Allá no se conocía la luz, allá todavía. Allá puros, el mentado candil, velas o el quinqué, que el mentado quinqué es lo que se acostumbraba allá. Y para tomar nos acarreaban de un pocito. Están unos pocitos así.
que hasta yo iba, yo lo lavaba yo con un cepillito, le lavaba yo el pocito y estaba el agua bien clarita y esa la cargábamos para tomar de ese pocito. Todavía está ahí el pocito, ya está. Todavía voy y lo veo y tomo agua de allá. Pues que allí pasaba la vía del tren, ¿sí? Y salió uno a esa vía a platicar, a charlar, unos a jugar, ahí está, que baraja, otros, allí a otros jueguitos, ¿no? A platicar, a bajar, decían los señores, a bajar la cena, ¿sí? Pues ya venía el sueño, pues nos íbamos a dormir, a sus casas, ajá, y pues a dormir y otro día temprano, pues a lo mismo. Entonces aquí ya cuando venía la siembra y todo eso, pues sembraba uno, le daba uno la milpa y la sacaba uno del despacho, ¿no? Es otro terreno, les nombramos muy aguañosos, que agarran mucha humedad, mucha agua. Y ya pues hay que aprovechar el tiempo, allá, tienes que aprovechar el tiempo allá. En 2 o 3 días que no llovía teníamos que apurarle a terminar para que mientras el agua se venía, porque el agua viene, no dejaba trabajar hasta una semana a veces. Estábamos recontentos, ya felices, en el campo, ver la pancla lleno de agua, la barranquita lleno de agua. Al último, ya porque ve que son 2 beneficios que se le da a la milpa, 2 beneficios, que le nombramos 2 arados, otro nombre, sobernal, o el último que es el despacho, o dar tierra, donde le llaman dar tierra. Entonces allí se acostumbraba que cuando uno terminaba, le iba a ayudar al otro que ya iba a terminar. Y entonces también ya eran 2, iban a ayudarle a la otra persona, ¿te acuerdas? Sí. Ajá. Entonces era bonito porque ya se acababa en mucha unión, ¿no? Ya unidos. Y pues terminando, pues se acostumbraban a echar cohetes. De cohetes que empezaban a echar porque ya habían terminado y decía el otro, no, aquel ya acabó y nosotros vamos a quedar. Y le metíamos a trabajar para que ya acabando era ya la acabada. Hacían tamales y mole verde porque ella era la acabada. Eran 2 meses que estábamos allá. Terminamos de cultivar la milpa, pues ya nos veníamos. Llegándosela en octubre, noviembre, diciembre, vámonos a piscar. Allá llegaban puños de oaxaquitos, esos se metían a piscar. Entonces ya esos piscaban, ya uno les daba uno de comer a todos los que iban a piscar. Venían como unos 6, 8. Y ya se venía uno. Y otros se quedaban allá. ¿Ah? Y así no se fue aquí quedando la gente y ya después se hizo allí el rancho. Ajá. Entonces nos acarreábamos la mazorca en fletes de caballos, no acarreábamos la mazorca en camioneta porque no había y nos íbamos atravesando por acá. Y así nos íbamos y así nos veníamos. Allá estaba un señor de Uchila que nos emprestaba pues harto maíz a los de aquí de Chinameca, ¿no? Con el conque pues que piscando se quedaba el rastrojo. Tenía hartísimo ganado ese señor, pues allí su ganado comía la milpa de él. Entonces no había presa, con la idea de que tuviéramos agua almacenada para seguir produciendo arroz aquí. Antes aquí plantábamos harto arroz,
la mitad del campo se plantaba de arroz. Pero luego le dieron agua al ejido de Tenango y nos quitaron el agua de Agüediunda y ya nos mermó el agua aquí y por ende ya no podíamos plantar arroz en abril y mayo, que era cuando plantábamos. Entonces, en virtud de eso, pues había que buscar alternativas y ahí estaba ese lugar donde se podía hacer una presa ahí en el Palo Blanco. Para almacenar ahí el agua y ya echarla en abril y mayo para iniciar los trabajos aquí de la plantación de arroz. Y me les pegué al gobernador y a Recursos Hidráulicos para llevar a cabo esa presa. No, más hicieron la presa y ni en cuenta me tomaron. Les digo que se hacen. La primera vez que hicieron el primer bordo de presa, me invadieron 3 hectáreas, quedaron 5. De esos 5 estoy echando de caña. Y pues, ahorita ya tuviera yo como 20 años pensionado, pero igual sí quedó mi terreno en el agua. Y se construyó la presa. Y ya fue otro modo de vida para los que tenían parcelas. Porque temporal nada más trabajan de junio bueno, son 2 meses, junio y julio. Se iban a sembrar, se iba la gente de aquí caminando a caballo, hasta hacían casitas allá para estar esos 2 meses. Y se venían, terminaban su siembra, de poner su siembra, ya la cosecha y se volvían a ir a cosechar. Y hoy no, y como ya se construyó la presa, tienen un sistema de bombeo. Y sí se han beneficiado. Y por eso mismo ahora ya hay familias que ya no regresaron para acá, mejor se fueron a vivir allá y se fundó la colonia. Porque el cambio lo hizo la presa. Y así convertimos las tierras de temporal de Chinameca y Zacapalco a riego, con esa obra, ¿verdad? La presa se construyó para beneficio del ejido de Chinameca, pero de acá al campo de riego. Se almacenar, los pensamientos, los planes eran almacenar agua para que en la escasez aquí que comienza de febrero para adelante, se le abriera la válvula y llegara el agua rodada aquí a Chinameca. Ese fue el fin de la presa, no hacer el sistema de bombeo. Almacenar agua en el temporal para que en febrero se le abriera la válvula para que... Aquí se plantaba arroz antes, era una zona arrocera, pero de primera calidad, aquí en Chinameca. Y para el arroz necesitaba mucha agua. Todavía alcanzamos a plantar, no sé si 1 año o 2, con el fin para lo que se construyó la presa. Pero si éramos los mismos, el mismo ejido, pues no faltó quien propuso, ¿por qué no mejor le dejamos el agua a los que tienen parcelas allá, ya que el gobierno nos apoya con el bombeo? Pues sí. Y así fue como se les dejó. No era el fin cuando se hizo la presa, no era para aquellos, era para el ejido de aquí, sí de Chinameca, pero el ejido de aquí de Riego. Pero pues éramos los mismos, a veces hasta la misma familia. Se les facilitó el agua. Aquí en San Juan, Chinameca, fue donde lo traicionaron. Le ha pegado por la espalda ese traidor de Guajardo. De frente no se podía, solo así podía matarlo. Defensor del agrarismo, a quien todos recordamos. Él fue un hombre valiente, él fue un gallo jugado. Y esto, señores, fue cierto, de esto se cumplen 100 años.